La semana pasada, hermanos, vimos al pueblo de Dios unido, llevando a cabo la obra de Dios en medio de gran oposición por parte de los enemigos. Vimos también cómo Dios frustró los planes de estos enemigos y le concedió al pueblo continuar en la labor. En la conclusión del capítulo 4 que estuvimos examinando la semana pasada, vimos al pueblo de Dios unido, listo para defenderse mutuamente ante las amenazas que estaban recibiendo. Los vemos trabajando, los vemos cuidándose. La oposición no desanimó al pueblo para continuar con la obra, sino al contrario, los unió más. A pesar de los ataques, no salieron más debilitados, sino al contrario, salieron más fortalecidos. Ahora, uno pensaría, hermanos, que la oposición para que se realice la obra de Dios solo va a venir por medio de fuentes externas. Sin embargo, como veremos el día de hoy, tristemente muchas veces la oposición en la obra viene internamente del mismo pueblo de Dios. De hecho, eso es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 5 de Nehemías. La oposición interna a la obra de Dios, hermanos, procede del pecado que está en nosotros, el cual nos engaña y nos conduce a vivir vidas egoístas, centradas en nosotros mismos y que en última instancia daña a los demás. Es bien sabido, hermanos, que la división en las iglesias no es tanto por ataques externos que la iglesia recibe, sino por conflictos generados dentro de la misma iglesia por situaciones que los hermanos no resuelven, por pecados de los cuales los hermanos no se quieren arrepentir, o por falta de perdón y orgullo. En el texto que vamos a estar viendo el día de hoy, vamos a ver cómo es el pecado de avaricia dentro de los mismos hermanos, lo que estaba causando tropiezo para el avance de la obra de Dios. El Señor Jesucristo nos salvó, hermanos, para que viviéramos en paz, para que estuviéramos unidos y para que en este ambiente de paz y amor le pudiéramos servir a Él con fidelidad. Para eso nos salvó, no para que nos estemos peleando entre nosotros, para que nos dañemos los unos a los otros. Ese no es el propósito. Y creo que vamos a aprender mucho con respecto a cómo tratar con la oposición dentro de nosotros, cómo tratar con el pecado en nuestras vidas, como cuerpo, como pueblo de Dios. Quisiera invitarle a abrir sus Biblias e ir a Nehemías capítulo 5. Nehemías capítulo 5, versículo 1. Dice así: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nosotros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una asamblea. Vamos a dejarlo por ahí.
Y vamos a enfocarnos en esos primeros versículos. Note lo que está pasando aquí. Dice en el versículo 1 que hubo un gran clamor del pueblo. La idea de un clamor, hermanos, es una solicitud de auxilio ante una situación de extrema necesidad. O sea, el pueblo estaba clamando en desesperación. Tanto los hombres como las mujeres. Ahora bien, esto que vemos aquí es algo que corta la línea de lo que vamos viendo en el capítulo anterior. Vemos anteriormente al pueblo de Dios trabajando unidos y de repente viene un clamor, queja, no por causa de lo que los enemigos de afuera están haciendo, por las amenazas que están recibiendo ni los insultos, sino por daño, maltrato que se está dando entre los mismos hermanos. Y este clamor interrumpe la obra que se está realizando. Las personas están desesperadas. Ahora, ¿contra quién estaban desesperados? ¿Contra quién estaban haciendo este clamor? Dice, contra sus hermanos judíos. Pero ¿quiénes de los hermanos judíos? Pues, cuando vemos la reprensión de Nehemías en el versículo 7, nos damos cuenta quiénes eran estos hermanos contra los que el pueblo estaba clamando. Dice en el versículo 7, y reprendía a los nobles y a los oficiales. ¿Quiénes eran los nobles? Eran las personas pudientes, eran las personas ricas. Y los oficiales eran las personas que estaban en el poder político. Era la clase económica, era la clase política. ¿Qué estaba pasando en la nación? Habían personas que habían venido desde todos los lugares circundantes de Jerusalén a venir a participar en la obra de Dios. Habían venido no solo los hombres, sino que habían venido con todas sus familias. Dios había puesto en sus corazones el venir acá para contribuir cada uno con su parte, para levantar los muros, para llevar a cabo la obra. Ahora, esta es una sociedad agrícola. Y si usted está familiarizado con lo que es la vida en el campo, hermanos, ahí se vive al día a día. Y ellos habían traído sus familias a trabajar en la obra. En otras palabras, no estaban generando nada allá en el campo. Y por supuesto, cuando usted tiene una familia grande, usted le tiene que dar de comer. Es así que vienen los hombres, ¿verdad? Y van a buscar a sus propios hermanos para solicitarles que les ayuden. Tienen hambre. Ahora, también aquí nos muestra que la situación a nivel general no andaba muy bien desde el punto de vista económico. En el versículo 3 dice que fueron a pedir a causa del hambre. O sea que no solo era el hecho de que se habían movido a Jerusalén para trabajar en la obra y que necesitaban que comer, sino que también en la nación estaban viviendo tiempos de necesidad, habían tiempos de hambre. Ahora, estas personas, el pueblo, hermanos, no eran personas que estaban viviendo desordenadamente, que no querían trabajar en nada, como vimos en el caso de los tesalonicenses, sino personas que estaban sacrificando su tiempo, incluso sus medios productivos, para poder contribuir a llevar adelante la obra de Dios. Y van y están en esta condición y van a solicitar ayuda a sus mismos hermanos. Y sus hermanos pudientes, sus hermanos con recursos, en lugar de ver esto como una oportunidad para ser generosos, para mostrar el amor, para compartir con sus hermanos, lo ven como una oportunidad para hacerse más ricos, para hacer más plata. Y deciden prestarles
dinero, pero por supuesto, con intereses. Y no solamente eso, no les bastó, sino que estaban también en el negocio de hipotecar las propiedades de los hermanos. Cuando uno escucha el clamor, uno puede darse cuenta por qué era. En el versículo 2 dice que parte del clamor era porque nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos y por tanto hemos pedido prestado grano para comer. Noten, hermanos, no estaban pidiendo dinero para irse a comprar un celular. No que existieran, ¿no? Es irónico. No es para para comprar un lujo. Hermanos, era para vivir, para comer. En el 3 dice, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar del grano a causa del hambre. O sea que habían hipotecado sus propiedades para poder obtener dinero, para poder comer. Y en el versículo 4 dice, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y sobre nuestras viñas. Entonces no solo era que habían pedido prestado para comer, sino también para pagar los impuestos. En la zona de Judea estaba dominada por los medopersas, y los medopersas imponían una carga tributaria sobre cada uno de los pueblos que conquistaban. Entonces había una cantidad de impuestos que tenía que dársele al imperio medo-persa. Pero no solamente eso, sino también que ellos le daban derecho al gobierno local que tenían ahí para poder cobrar impuestos para el funcionamiento del aparato estatal. Entonces, lo que pasaba era que entre los mismos hermanos judíos, los que tenían dinero, estaban prestando con intereses, y la clase política estaba usando el derecho que tenían para tomar impuestos, para también cargar a sus hermanos, al punto que muchos tuvieron que ir y vender sus propiedades para poder pagar esos impuestos. Ahora noten el versículo 5. Ahora bien, dice, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Lo que están diciendo el resto del pueblo es, miren, somos el mismo pueblo, somos hermanos. Es como diríamos en nuestros días, son de nuestra misma sangre. ¿Cómo es posible que nuestra misma sangre nos esté haciendo esto? ¿Cómo es posible que nuestros mismos hermanos estén haciendo esto? Ahora, pero el abuso no se quedaba ahí. Ahora bien, dice, nuestros hijos como sus hijos, dice la segunda parte del versículo 5. Y aquí dice que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas en servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas. ¿Cuál es la idea aquí? Dios había permitido en la ley que si algún israelita estaba en una gran necesidad o tenía una deuda que no podía pagar, podía pagarla con trabajo, ofrecerse para ser un sirviente. Sin embargo, Dios le prohibió al pueblo que esclavizaran a sus hermanos. O sea, que si un hermano se entregaba o se solicitaba que se le recibiera como siervo para pagar una deuda, el hermano lo debía de hacer, de recibir, pero no tratar como un esclavo, no era su esclavo. Sin embargo, aquí lo que vemos es que no solo estaban recibiendo el trabajo de los hermanos, sino que los estaban esclavizando. Y dice que algunas de las hijas, algunas de nuestras hijas lo están ya. Como que dentro de los mismos hijos e hijas que estaban sirviendo en las casas a sus hermanos, ellos habían como escogido algunas de las hijas, ¿verdad? Y las habían sometido. Esto de que lo están ya, en algunas traducciones lo pone como que las deshonraban o las maltrataban o las
sometían, o sea que aparte de imponerle tanta carga a sus propios hermanos, de no ser generosos, de no mostrar el amor, estaban maltratando, abusando de aquellos hermanos que se habían entregado a servidumbre, a ellos mismos. O sea, esto es terrible, hermanos, terrible, terrible. Ahora, el corazón humano no ha cambiado en las edades. Y quiero decirles que muchos de los problemas que vemos en la obra de Dios en el día de hoy es por el mismo egoísmo y el pecado entre los mismos hermanos. Los mismos hermanos peleándose. Eso es lo que vemos en la iglesia de Corinto. ¿Lo recuerdan cuando lo estudiamos? Hermanos que no estaban dispuestos a perdonar. Hermanos que venían y no les importaba que los demás estuvieran pasando hambre. Ellos estaban ahí para satisfacer sus necesidades y únicamente sus necesidades. Y vemos aquí cómo estos abusos, cómo estas faltas de los hermanos hacia sus hermanos están afectando la obra de Dios. Y quiero decirles que lo que es un gran tropiezo que impide que la obra de Dios avance como debería de andar es nuestro pecado y nuestras ofensas que hacemos unos a otros, de las cuales no nos queremos arrepentir. Nuestro pecado afecta, hermanos, grandemente. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías ante esta situación? La vemos en el versículo 6. Dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Ahora, ¿en qué consiste este enojo de Nehemías? Este enojo, hermanos, es la respuesta emocional ante la injusticia. Cuando nosotros vemos en las noticias un crimen atroz, una niña que tomaron y la fueron a tirar allá a una cuneta, no es posible que nosotros respondamos ante eso con indiferencia o riéndonos. Por supuesto que no. Si nuestra conciencia está trabajando bien, hermanos, eso nos va a causar molestia, nos va a causar enojo, y nuestra conciencia va a gritar que se haga justicia. Este es el enojo que sintió Nehemías. No era un berrinche de parte de él, no era un enojo motivado por egoísmo, orgullo en él. Era un enojo que era producto de la injusticia que se estaba dando entre el pueblo. En 1 Corintios 13, cuando se nos describe el amor, dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Cuando uno ama, no puede alegrarse con la injusticia. En Efesios capítulo 6, versículo 26, dice: airaos, pero no pequéis. Este airaos del que está hablando aquí Efesios es de este airaos que le está ocurriendo a Nehemías. Cuando nuestros hermanos nos ofenden, cuando nuestras esposas nos ofenden o nuestros hijos nos ofenden, esas ofensas nos producen enojo. Hay una respuesta emocional inmediata. Ahora, hermanos, el problema es qué hacemos con el enojo. Porque dice este pasaje de Efesios que les acabo de leer, dice: airaos, pero no ¿qué? No pequéis. Porque el hecho que yo tenga esta respuesta ante la maldad no significa que tengo que pecar. ¿Qué tenemos que hacer con el enojo nosotros? Mire lo que hizo Nehemías. Dice en el versículo 7: entonces lo medité. Él se sentía molesto. Él estaba viendo los abusos que se estaban dando dentro del pueblo de Dios, pero él no actuó impulsivamente, controlado por su enojo, sino que se detuvo, lo meditó. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuántas veces cuando nosotros nos enojamos, en lugar de pararnos, en lugar de detenernos para meditar, para pensar, para orar, lo que hacemos simplemente es hablar? ¿Cuántas veces, hermanos? Y por eso dañamos tanto, porque estamos enojados
Y lo que hacemos es que empezamos a sacar nuestro enojo por medio de las cosas que decimos y empezamos a ofender y ofender y ofender y dañar a las personas que están a nuestro alrededor. Pero no solo es que decimos cosas, sino que también hacemos cosas. Hacemos cosas para dañar a los demás porque estamos siendo controlados por nuestro enojo. Sea todo hombre pronto para oír, dice el Señor, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No es correcto que nosotros actuemos enojados. Eso nos va a llevar a pecar y a darle lugar al diablo. Nehemías se controló, porque para confrontar el pecado, hermanos, hay que hacerlo controlado. Si usted lo hace enojado, en lugar de solucionar los problemas, los va a atizar. Ahora, una vez habiéndolo meditado, fue y atacó el problema en su raíz. Dice que reprendió a los nobles y a los oficiales. Ahora, vemos aquí mucha valentía por parte de Nehemías. Esta era la gente que tenía el poder político y económico en Jerusalén. De pronto estas serían el tipo de personas con las que uno querría quedar bien si es gobernador, ¿no es así? Eso fue lo que hizo Pilato. Quería quedar bien con los judíos, por eso les entregó a Jesús, para crucificarlo. Eso hicieron los Herodes también. Sin embargo, vemos a Nehemías un hombre completamente diferente. Él no vive para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. ¿Por qué nosotros necesitamos reprender el pecado entre nosotros? Porque las personas, cuando están en pecado, a quien están ofendiendo es al Señor. Y nosotros tenemos que armarnos de valentía, hermanos, para poder hacer esto. Porque tristemente, muchas veces, vemos los problemas, pero los dejamos pasar. Y lo único que pasa es que se vuelven cada vez más grandes. No debemos hacer eso. Y no importa quién sea. Hay personas que no quieren reprender al pastor, porque es la persona que está en autoridad. No es así, hermanos. Así que usted tiene algo en que haya pecado contra usted, por favor, véngame a decir. Así debe ser en el pueblo de Dios. Nehemías reprendió a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, estamos en el versículo 8, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, ¿y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Ahora, vale la pena que definamos, hermanos, qué es ser rico en este pasaje. Porque generalmente, cuando nosotros pensamos en los ricos, pensamos en gente que tiene más plata que nosotros. O hay alguno aquí, de pronto puede ser que hayan, que dice: yo soy rico. ¿Alguno de ustedes? Uno dice: yo soy de los ricos, de los que tienen plata. Ay, qué bueno, por allá había una mano. Entonces, generalmente cuando nosotros pensamos en ser rico, pensamos en alguien que tiene más que nosotros. Pero bíblicamente, eso no es lo que es ser rico. Creo que aquí, en este pasaje lo vemos, y lo vemos en otros textos a lo largo de la Biblia. ¿Quiénes eran los ricos aquí? Eran personas que, aparte de lo que necesitaban para cubrir sus necesidades, tenían un excedente, que en este caso estaban utilizando para
para volverse más ricos aprovechándose de sus hermanos. ¿Sabe cuáles son las necesidades básicas que nos dice el Señor que nosotros debemos estar contentos? Dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Esas son nuestras necesidades básicas. Todo lo que viene más allá de eso, hermano, es un excedente, riqueza. De hecho, cuando uno escucha a Juan el Bautista, Señor Jesús, ¿qué dijo él al que tenía 2 capas? Que diera la otra. Y seguramente aquí tenemos más que eso en nuestra casa. Hermanos, ¿quiénes son los ricos aquí? A ver, somos nosotros, hermanos. Somos los ricos. Somos los ricos. ¿O alguno de nosotros vino con hambre acá hoy? De pronto que esté a dieta, ¿verdad? Yo los veo y no me parecen. Ahora, ¿qué estaban haciendo estos hermanos que tenían posesiones? Estaban cobrándole interés a sus propios hermanos, en lugar de ser generosos. ¿Y qué hace Nehemías? Confronta su pecado. ¿Cómo confronta su pecado? Haciéndoles preguntas. Preguntas que les deberían de haber hecho a ellos pensar en lo que la ley de Dios decía. Dice, exigís interés a vuestros hermanos. Estaba prohibido, allá estaba en la ley. En Deuteronomio, de hecho, si lo quiere anotar, Deuteronomio capítulo 23, versículo 19, Dios le prohibió al pueblo cobrar interés. De hecho decía, no exigirás a tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de ninguna cosa de la cual se suele exigir interés. Dios había establecido en la ley que si un hermano empobrecía, entonces se le debía prestar sin esperar nada a cambio. A veces, hermanos, Dios a propósito permite que algunos hermanos empobrezcan para que los que tienen recursos sean generosos y compartan con ellos. Es algo que Dios hace. Son oportunidades para mostrar el amor, para mostrar a nuestros hermanos lo que Cristo hizo por nosotros, que siendo nosotros pobres, pecadores, merecedores del infierno, el Señor quiso enriquecernos y dio a su propio Hijo, lo más preciado para Él, y lo clavó en una cruz para poder bendecir a sus enemigos, para poderlos prosperar, para que pudieran ser libres del pecado y tener vida eterna. Y Dios nos da a nosotros recursos para que tengamos la oportunidad de poder ser como Él es con nosotros. Nehemías los confronta, los llama a temer a Dios. Esa es la base de una confrontación bíblica del pecado. No es porque esté molestando a los demás, aunque sí lo está haciendo, sino porque está ofendiendo a su Dios. El temor a Dios debe de llevarnos a vivir de acuerdo a su palabra. Y eso es lo que vemos aquí. Dice, no andaréis, dice en el versículo 9, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. ¿Sabe qué está diciendo? El pueblo de Dios es llamado para ser luz. Para eso Dios escogió a Israel, para que fuera luz a las naciones, para que a través de ellos su gloria se pudiera dar a conocer. Y la iglesia fue escogida para el mismo propósito. ¿Y sabe cómo reflejamos a nuestro Dios? A través del amor, de la unidad, de la compasión, de la misericordia que nos mostramos los unos a los otros, a través del perdón. Así es como damos a conocer la gloria de Dios. No así cuando nosotros nos estamos peleando, nos estamos ofendiendo, cuando somos soberbios y estamos dañándonos los unos a los otros. No, cuando hacemos eso nos volvemos el oprobio, una vergüenza para el Señor, y de afuera nos señalan como ¿cómo es que tienen a Dios y viven así?
Ahora bien, Nehemías no confronta el pecado con la viga en su ojo. Eso es un principio bien importante. El Señor Jesús nos advirtió de esto allá en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Saca primero, hipócrita, dice, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No podemos reprender el pecado si nosotros hay una viga, si nosotros mismos estamos viviendo así. Iba a quitarle autoridad a Nehemías que él llegara a reprender a los oficiales, a los ricos, siendo él una persona pudiente y que él estuviera en lo mismo. Pero Nehemías reprende con el ejemplo. Dice, también yo, dice, y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles este gravamen. Nehemías se pone a sí mismo como un ejemplo. Y quiero decirles que Nehemías es un ejemplo. Es un ejemplo de generosidad aquí. Quisiera que viéramos ahí en Nehemías 5, en el versículo 14. Mira el versículo 14. Dice, también dice, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años. O sea, ¿cuántos años fue gobernador Nehemías aquí? 12. Ni yo ni mis hermanos, dice, comimos el pan del gobernador. Él estaba como gobernador ahí y tenía el derecho de solicitar el impuesto que los medopersas le asignaban para que pudiera sostenerse él y el resto del gobierno. Pero Nehemías decidió no usar esa comida. Dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Esa era la clase política, hermanos, que había tenido Jerusalén, que había tenido Israel antes. Tristemente más parecida a la nuestra, ¿verdad? Tan parecida a la nuestra. Pero yo no hice así, dice Nehemías. Miren por qué. A causa del temor de Dios. ¿Qué es temer a Dios, hermano? Es vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Porque yo temo a Dios. Yo no quiero ofenderle. Yo quiero vivir de acuerdo a su voluntad. También dice en el versículo 16, en la obra de este muro restauré mi parte. O sea que él no llegó a animar al pueblo a construir y se quedó de brazos cruzados. Él aportó también trabajo. Y dice, y no compramos heredad. Él no vino aquí a hacer negocios. Y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Los criados de los gobernadores anteriores se habían enseñoreado del pueblo, pero aquí Nehemías había mandado a sus propios criados a trabajar en la obra de Dios. En el 17 dice, además dice, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y la idea ahí de que estaban a la mesa no era solo que comían ellos ahí, sino que él sostenía a esas 150 personas con sus familias. Hermanos, de su propia bolsa, Nehemías financió todo el aparato estatal de Israel. Dice, y lo que se preparaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y noten lo que dice el 19, acuérdate de mí para bien, Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías no estaba esperando la recompensa que los israelitas le pudieran dar. Él tenía la mirada en los cielos, en la recompensa de su Dios. Eso es lo que motiva la generosidad. Se puede imaginar 150 personas, hermanos, con más de 150 personas comiendo a su mesa, sosteniéndolos a ellos y a sus familias, a sus criados. Y aparte de esto, contribuir también para la obra de Dios por 12 años. O sea, no estamos hablando de que esto duró unos cuantos meses.
Los 12 años que él estuvo como gobernador ahí, no cobró un 5 de impuestos para su sostenimiento. Hermano, y esto nos muestra que realmente Nehemías era un hombre rico. Bíblicamente, hermanos, no es ser rico el pecado. El pecado es el amor al dinero. ¿Y sabe qué hace una persona que ama el dinero? Vive para el dinero. Pero una persona que tiene dinero, pero que ama a Dios, es generoso. De hecho, ese es el mismo llamado que se nos hace a nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Sabe qué dice Santiago, capítulo 2, versículo 15? Y si un hermano o una hermana están desnudos, dice, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, dice, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, la generosidad, la compasión hacia el hermano necesitado es una evidencia de la fe, que nos hemos convertido de nuestros pecados. ¿Cómo es posible que yo crea en el Dios generoso, en el Dios de amor, en el Dios que dio su propio Hijo, que lo dio por nuestros pecados, y yo voy a ver a mi hermano en necesidad y no hacer nada, teniendo? No es posible. Mire 1 de Juan 3:16. Y en esto hemos conocido el amor, dice, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida, dice, por los hermanos. El Señor puso su vida por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que ocurre verticalmente debe de tener una aplicación horizontal. El Señor dio su vida por nosotros, debemos dar la vida por los hermanos. Mire lo que dice el 17. Pero el que tiene bienes en este mundo, ¿cómo se aplica esto? Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor no es de lengua, el amor se muestra. Y una manera en que se muestra de manera evidente en la iglesia es por el cuidado que nos damos los unos a los otros. No solamente espiritualmente, donde oramos los unos por los otros, nos exhortamos mutuamente con la palabra, sino también donde nos apoyamos económicamente a las necesidades del uno al otro. Una iglesia de fe, una iglesia de amor, es una iglesia generosa, generosa con sus hermanos, generosa con la obra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. ¿En qué quiere que seamos ricos el Señor? En buenas obras. ¿Sabe la bendición que Dios le da a los ricos creyentes? Les da la bendición de poder transformar bienes temporales destinados para la destrucción en bienes eternos destinados para glorificar a Cristo por todos los siglos. ¿Qué mejor inversión puede haber? ¿Qué mejor inversión que poder tomar estas cosas que están destinadas para el fuego, darlas, usarlas, para con ellas obtener bienes eternos, hermanos? ¿Cómo quiere que sea el rico? Dice el Señor, que sean dadivosos, generosos, dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Este es el ejemplo que vemos nosotros en Nehemías, un ejemplo de generosidad. Una persona que no está confrontando el pecado de otros sin ser él un ejemplo. Importante que antes de que nosotros vayamos a exhortar a algún hermano, primero nos examinemos a nosotros mismos.
Porque cuando uno va y confronta a otro por áreas de pecado en las que uno está, ese juicio con que uno juzga al otro va a caer sobre uno también. No juzguéis para que no sean juzgados. Esa es la idea, no juzgar hipócritamente. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del pueblo ante la reprensión de Nehemías? Bien importante, porque esto nos muestra cómo debemos de responder nosotros ante la reprensión del Señor de nuestro pecado. Versículo 12 al versículo 13. Dice, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Note la diferencia entre lo que dice el versículo 12 y el final del versículo 13. Dice, y dijeron, dice el versículo 12, y al final dice, y el pueblo hizo. Estos son los dos componentes del arrepentimiento, hermanos. Confesión, reconocimiento del pecado y acción. El que encubre su pecado no prosperará, dice Proverbios 28:13. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ellos vinieron y dijeron, lo devolveremos. Al decir que lo iban a devolver, ¿qué estaban diciendo? Que lo tenían, estaban reconociendo lo que habían hecho. Pero que tenían la disposición para restituir lo que ellos habían tomado de sus hermanos. Principio importante en el arrepentimiento es la restitución. Principio casi olvidado hoy. Cuando nosotros, hermanos, le fallamos a otros hermanos o a cualquier otra persona, cuando nosotros nos arrepentimos, debemos buscar cómo restituir ese agravio. Por eso Zaqueo, cuando se convirtió al Señor, él dijo, si alguno le he robado, le devolveré 4 veces la cantidad. Porque el verdadero arrepentimiento no se queda solo en palabras, sino que restituye el agravio. Dijeron esto, lo devolveremos y nada demandaremos. Haremos así como tú dices. Pero Nehemías fue un paso más allá. Los hizo jurar. Ahora, pero ¿delante de quién? Dice, delante de los sacerdotes. Y luego hizo una señal. Dice que se sacudió sus vestidos y dijo, así sacuda el Señor, dice, al que no obedezca. Así lo sacuda de su casa y de su trabajo. Mire, Nehemías no dijo, vamos a establecer una policía. La policía de Jerusalén. Esta va a andar detrás de todos los ricos para obligarles a pagar, a que devuelvan lo que se comprometieron que iban a devolver. No. Nehemías pone a Dios como testigo, porque el arrepentimiento no es delante de los hombres. La generosidad no es delante de la gente, eso es delante de Dios. Y Él los invita a ellos hacer un compromiso delante de Dios. Por eso trajo a los sacerdotes. Un compromiso delante de Dios de que ellos obedecerían lo que habían prometido, y que de no ser así, Dios mismo se iba a encargar de traer necesidad sobre su vida. Porque ¿qué es lo que significa ser sacudido de su casa y de su trabajo? Perder su casa y perder su trabajo. Que vinieran estas consecuencias de parte de Dios, si es que ellos no cumplían lo que habían dicho. ¿Cómo respondió la congregación? Amén. Miren, y dice, y alabaron a Jehová. Ese es el punto de todo esto. Cuando nosotros, hermanos, nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nosotros somos generosos, ¿sabe cuál es el punto de todo eso? ¿A qué nos conduce?
a poder contemplar al Señor y alabarle, darle la gloria a Él. Todo el punto de esto es la gloria de Dios, hermanos. Que es la manera en que nosotros nos cuidamos de gloria a Dios. Y sabe, el Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir. Hay más bendición en ser generosos. Más bendición en ser generosos. Solo ve a los niños, hermanos. ¿El niño egoísta es feliz o infeliz? El que vive peleando por los juguetes todo el tiempo, ¿es feliz o infeliz? ¿Y el generoso? El que comparte. ¿No se llena de amigos acaso? Y al final dice, y el pueblo hizo conforme a esto. No quedó en palabras, lo llevaron a la acción. Qué propicio, hermanos, es que estudiamos este texto hoy que celebramos la Cena del Señor. Porque siempre que nosotros celebramos la Cena del Señor, es un llamado a la iglesia al arrepentimiento, a que nos examinemos a la luz del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz por nosotros, que nos examinemos y decidamos arrepentirnos de nuestros pecados, que decidamos confesarlos así como hizo el pueblo aquí, y que decidamos por la gracia de Dios apartarnos también. Hoy vamos a participar de la Cena del Señor. Y como nosotros hemos visto ahí en el libro de Corintios, dice que debemos de tomar la cena de una manera que no es indigna, que honra el nombre del Señor. Así que si el Señor nos ha hablado por su palabra o ha estado hablando particularmente en áreas de nuestra vida en que nosotros estamos siendo de tropiezo para la obra de Dios y que hemos estado ofendiendo, hermanos, el llamado de Dios para nosotros es que nos arrepintamos hoy. Quiero invitarle a que podamos orar juntos y pedirle al Señor que nos perdone, que nos limpie de nuestros pecados para que podamos tomar la cena, no de manera indigna, sino de una manera que honra al Señor. Oremos.